Buenos días, Dios te bendiga. Domingo 23 de agosto del 2020. Vamos a empezar esta clase del segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Que el Señor en esta hora sea contigo y te revele su palabra en tu mente, en tu corazón, para que no quede solo esto en una lectura, que no quede solamente esto en una clase más, sino que en verdad la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetre a lo profundo de tu ser y te hable, puedas oír la voz del Señor a través de su palabra, la voz del Espíritu Santo, y todo lo que aprendamos el día de hoy sea de edificación para la iglesia de Jesucristo y para tu propia vida, porque tú eres una piedra viva, eres parte de esta iglesia y que somos templo del Dios viviente. El Señor te bendiga en esta hora. Vamos a comenzar. Vamos al segundo capítulo de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Y habíamos visto la vez pasada cómo David comienza a tener muchas victorias y a extender el territorio de Israel, tomando conquista de los pueblos que tenían que ser echados fuera, pero sobre todo también de naciones alrededor que habían quedado como tributarias y siervas. Y habíamos visto también ahí en el capítulo 9 el asunto de la misericordia, recordando el pacto por amor que había hecho con Jonatán, de David con Mefiboset, solo para que ubiques el contexto en el que estamos. Y la clase de hoy pues va a ser un parteaguas, porque en todo este tiempo hemos hablado de David como un siervo de Dios que tenía su corazón conforme al de Dios y que hacía las cosas consultando al Señor, buscando su voluntad, y Dios se agradaba de todo lo que David hacía, por causa de que David lo hacía pues conforme a los mandamientos, conforme al corazón del Señor, y aún Dios le revelaba muchas cosas más allá, que ya hemos estudiado, como el caso de la alabanza y la adoración. Pero estos capítulos son un parteaguas, porque a partir de aquí veníamos viendo un asunto, digamos, a nivel nacional, David como rey, pero mirando las conquistas a favor de Israel, como aquel que Dios había levantado por príncipe sobre su pueblo. Pero en este capítulo 11 vamos a tratar un asunto en el cual es un asunto personal, particular, pero que va a traer una afectación a nivel personal para David, a nivel familiar, porque a partir de aquí los siguientes capítulos que veremos en las otras clases pues van a ser consecuencia de lo que va a suceder en lo que leeremos el día de hoy. A partir de ahí vienen muchas consecuencias. Y hay un versículo en primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 5, con respecto, aquí está hablando en el contexto de un descendiente de David, muchos años después, el reinado del rey Abiam. Pero hay una mención. Yo había tomado esta cita para hablarte en alguna ocasión, que por causa de David, ahí en el versículo 4, primero de Reyes 15:4, dice que Dios no quitó por amor a David su lámpara de Jerusalén, y siguió habiendo descendientes de la línea de David para que se cumpliera el pacto que Dios había hecho con David, y finalmente pues la venida del Mesías a través de esta línea. Pero el versículo 5 da la razón. Y esto para mí, este versículo resume muy bien pues lo que este punto de quiebre, este parteaguas que te digo que a partir de hoy veremos. Y dice 1 Reyes 15:5: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Dios es un Dios de verdad, Dios habla la verdad y conoce todas las cosas, esto tú lo sabes. Él es un Dios omnisciente y omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe, mira el corazón, conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, todo lo sabe y nada puede quedar escondido delante de Dios. Y Dios da testimonio de las cosas, y aquí da testimonio de David, que David pues en toda su vida, porque aún lo dice ahí, en todos los días de su vida, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue alguien que agradó a Dios y no se apartó de los mandamientos de Jehová. Pero hay una excepción, como dice ahí, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Ese es el asunto que vamos a tratar el día de hoy, y que, como te dije, va a traer a partir de aquí un cambio para David y para su casa, pero que va a traer también una afectación para toda la nación de Israel en adelante, porque cuando alguien está en una posición más alta de mayor autoridad, las decisiones que toma, aún a nivel personal, muchas veces tienen una afectación mayor
a los que están subordinados a él o en la posición en la que esté, en este caso David como rey de Israel. Entonces vamos a mirar cómo esto que va a suceder, que no quiero adelantar, ya lo vamos a estudiar a leer, y que seguramente tú ya leíste, ya conoces, pues va a traer también una consecuencia para Israel como nación a partir de David y de su descendencia. Muy bien, vamos entonces a leer completo el capítulo 11 y vamos a comentar ahí en el versículo 1 un asunto importante para cerrar un poquito todo lo de las conquistas y de las guerras que estaba teniendo contra diversos pueblos. Sí, quiero también dejar el antecedente que en estas conquistas había David dominado, sometido a los filisteos y había sometido a los sirios, a los moabitas, a los amalecitas, a todos los del norte, a los de Soba, de Damasco. Todo esto David lo había puesto, aún a los edomitas. Pero había un pueblo que había quedado peleando con Israel, y estos eran los amonitas, que vimos ahí en el capítulo 10, que aunque los sirios ya no los iban a apoyar más, que les pagaban para que les ayudaran, ya no iban a apoyar más los sirios, pero los hijos de Amón siguieron en guerra con David y con Israel. Y en ese contexto vamos a iniciar. Leemos, por favor, el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un año después, narra aquí, continúan las batallas y dice que había un tiempo en el que salían los reyes a la guerra. Probablemente yo considero que tenga que ver con una cuestión climática. No salían a la guerra en invierno, sino en verano o en tiempo que no hubiera frío, porque eso dificultaba las condiciones para la batalla. Quizá por eso haga esta expresión, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero dice aquí que al siguiente año entonces continuaron las batallas con los amonitas, porque está hablando ahí, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Rabá era la ciudad real de los hijos de Amón, y esto nos va a quedar más claro al final del capítulo 12, que ahorita esto también lo vamos a comentar. Entonces puedes leer ahí que Joab era el que salía a la guerra, no David, como habíamos visto en el 10:7. David se estaba quedando en Jerusalén, mientras Joab con los valientes y el ejército de Israel salían a la guerra. Pero quiero detenerme ahí, va a ser importante, ya lo dije desde la vez pasada, ese asunto de que David no salía a la guerra. Y quiero cerrar porque creo que esta clase tiene muchísima importancia, todo lo que vamos a hablar más adelante. Y ahorita que cerremos esta parte de las batallas contra los pueblos, quiero entrar al tema y aún daré el título. Pero ahorita vamos a cerrar este asunto y por favor adelántate a 2 de Samuel 12, a la parte final del 26 al 31. Ubicamos ahorita en el versículo que leímos en el 11:1 que Joab salió con el ejército y destruyó a los amonitas y lograron sitiar la ciudad más importante, la ciudad real de los hijos de Amón, que se llama Rabá. Entonces vamos allá al 12, 26 al 31 y vamos a leer para dejar claro este asunto sin dejar de lado, porque es muy importante, el asunto que David no salió. No borres eso, aunque leamos ahorita ya que sucedió ahí con Rabá. No quites de tu mente ahorita el asunto de que David no fue el que salió, porque va a ser importante. Y leemos 2 de Samuel 12, 26 al 31. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces miramos cómo se complementa lo que habíamos leído. La habían sitiado, pero ya en esta narración que viene ahí al final del 12, un poquito más adelante, en este digamos mismo tiempo, Joab toma la ciudad real, ya no solo la sitia, sino los vence. 27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Así era conocida, seguramente por esa razón era una ciudad a lo mejor con manantiales o con ríos, era la ciudad de las aguas. 28. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Entonces el propio Joab le señala a David la importancia de que era el rey quien debía salir a la guerra y quien debía tener la conquista final al frente de su pueblo. Era David como rey el que tenía que haber hecho esto,
Y en el primer versículo que leímos, en el momento que está el 11:1, David no había hecho así. Había dejado que Joab fuera el que saliera, el que sitiara, el que tomara. Pero aquí, otra vez, un asunto en que hay virtud en las palabras de Joab. Joab le dice a David, pues no debo ser yo, porque si yo la tomo, va a ser llamada de mi nombre. Acostumbraban que quien la conquistaba la llamaban, por ejemplo, en este caso Rabá, pues Rabá de David, porque era el que la había conquistado. Entonces él dice, pues si la conquistamos, a lo mejor la llaman Rabá de Joab, y no debe ser, porque tú eres el rey, honrando, ¿verdad?, la posición de rey, pero al mismo tiempo dándole a David una lección de que había o estaba obrando mal al no salir a la guerra junto con ellos, cuando que era él a quien Dios había levantado para esto. Y Joab estaba ahí para ayudarle, pero era David el responsable. Y entonces 29 dice, y juntando David a todo el pueblo, en este momento ya David lo escucha, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Terminó ya de tomar esta ciudad. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, es mucho peso en oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Entonces fue David el que recibió ahí la honra y el reconocimiento por causa de esta conquista y de la derrota de los amonitas y de haber tomado pues su ciudad real, y en el entendido que los de Amón no debían ser destruidos, seguramente fueron puestos, como ahorita veremos en el 31, por siervos suyos y por tributarios. Y dice, y al final del 30 no leí, y sacó muy grande botín de la ciudad. Dios les había entregado esto, recuerda. 31. Sacó además a la gente que estaba en ella, no los mató, no los destruyó, sino dice, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, o sea, los puso por siervos suyos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces, este asunto también con los hijos de Amón, como con las demás naciones alrededor, quedó aquí resuelto, porque entonces a partir de que David toma Rabá, la ciudad real, la ciudad principal, pues hace lo mismo a todas las ciudades de los hijos de Amón, quedan por siervos de David y de Israel. Dice, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces quería yo, ya comentamos esto, dejar cerrado este asunto que comienza ahí en el 11:1 y que pues podemos terminar de estudiarlo en lo que leímos del 12:26 al 31, porque quiero entrar entonces a nuestro tema principal que nos va a ocupar todo el tiempo de esta clase y que va a ser a partir de lo que leeremos en el versículo 2. Entonces, bueno, el título de esta clase es Tentación, Pecado y Arrepentimiento. Vamos a estudiar las tres cosas: tentación, pecado y arrepentimiento. Eso es el asunto central de lo que vamos a leer aquí. Para no perder o sacar de contexto las cosas, porque son temas importantísimos, pero también son temas delicados, difíciles de tratar, y no debemos sacar de contexto nada. Vamos a leer completo ahorita lo que nos faltó. Del 11 vamos a leer el capítulo 11 desde el 2 hasta el 27. Y entonces ya ahorita vamos comentando. Por favor, lee conmigo. Dice la palabra de Dios. Y sucedió un día, bueno, perdón, que me detenga. Quiero leer el final del 11:1 para que otra vez quede esa idea clara. Pero David se quedó en Jerusalén. Insisto, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Recuerda que en este contexto seguían en guerra, aunque nosotros ya leímos el final de esta guerra. 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David,
El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces regresamos, vamos a comentar todo este capítulo. Insisto en lo que leí al final del 11:1. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hacía David en Jerusalén? Ya vimos en lo que leímos del 12:26 al 31 que Joab le hace entender a David que David tenía que estar en la batalla, que David no tenía por qué permanecer en Jerusalén, sino que eran los reyes los que salían a la guerra, no solo su ejército. Y David no había hecho así. ¿Qué hacía David en Jerusalén? De acuerdo a lo que leímos en los primeros versículos, dice que estaba en su lecho por la tarde, imagínate, dormido en la tarde, se paseaba en el terrado, mientras su ejército, sus valientes estaban peleando, él estaba dormido, él se estaba paseando. Esto se llama estar ocioso. Y además David estaba, como ya dijimos, en el lugar que no debía estar. Estas dos cosas son peligrosas, el ocio y el estar en el lugar que no nos corresponde o no estar donde deberíamos. El no ocuparnos, el ser ociosos, nos puede llevar a malos pensamientos, a concupiscencias, también nos puede llevar a ser chismosos, flojos, glotones. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos evitar a toda costa el ocio. Y eso es algo que lamentablemente hoy en día sucede mucho en los jóvenes, pero también en muchos adultos. Y tú y yo debemos evitar a toda costa el ocio. Vamos a hablar de este tema del ocio. Y vamos a ir leyendo citas. Tenemos muchas citas el día de hoy. Voy a irlas buscando con calma para que ustedes también lo hagan. Proverbios 28:19. La repito, Proverbios 28:19. Dios no quiere ociosos. Mira lo que dice esta cita. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hay bendición en trabajar y en estar en tu lugar. Hay maldición, en este caso la pobreza, en ser ocioso. Dios no quiere que seamos ociosos. Jesucristo en los evangelios nos enseñó también que aún nuestras palabras pueden ser ociosas, que a veces hablamos, no solo dejamos de hacer, sino hablamos o dejamos de hablar lo correcto delante de Dios
y dice la palabra en Mateo 12:36. Lo repito, Mateo 12:36. También hay palabras ociosas, no solo hechos o actos ociosos. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a ver que está ligado todo, tus pensamientos, a tus palabras, a tus acciones. Y esto lo vamos a ver con David, o aún en lo que leímos puedes notar que sus pensamientos llevaron a acciones y llevaron a palabras también que trajeron más acciones de terribles consecuencias. Vamos ahora a leer otro poquito de la ociosidad. Hechos 17:5. Hechos 17:5. En esta cita la palabra nos habla que la ociosidad está ligada a la maldad. Es lo que yo te decía, el no ocuparnos y ser ociosos nos puede llevar a malos pensamientos, que nos lleva a malas acciones. La ociosidad está ligada a la maldad. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La ociosidad está ligada a la maldad. Otra cita, Primera de Tesalonicenses 5:14. La repito, Primera de Tesalonicenses 5:14. Debemos ser amonestados, como yo lo estoy haciendo en esta hora, para que nadie se quede ocioso. La palabra nos dice que si alguien está ocioso en tu casa, en la iglesia, nosotros debemos amonestarle, porque como vimos que Dios no quiere ociosos, nadie debe permanecer en esa conducta y en ese pecado. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nadie debe quedarse ocioso. Avanzamos otro poquito. Primera de Timoteo 5:13. Estoy hablando del tema de la ociosidad o de ser ocioso. Primera de Timoteo 5:13. La ociosidad, vimos en Hechos que estaba ligada a la maldad. Aquí nos dice que la ociosidad está ligada al chisme y a ser entrometido, andar viendo cosas, oyendo cosas que no te corresponde oír ni meterte. Primera de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El ocio está ligado al chisme y a ser entrometido o entremetido, como dice en esta cita. Ahora, vamos a ver también una cita más en segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Las virtudes espirituales, que tú y yo debemos estar creciendo en ellas, sembrando en nuestra vida esto para cosechar fruto bueno. Las virtudes espirituales nos alejan del ocio, porque el ocioso no da buen fruto y además el ocioso es ignorante o se vuelve ignorante. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son virtudes espirituales que debemos ir creciendo en ellas y creciendo en el conocimiento de todas ellas. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entender que cómo nos alejamos del ocio, sembrando y creciendo en las virtudes espirituales que encontramos aquí: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, para que no seamos ociosos, que el ocioso no da fruto, tú y yo sí demos fruto, ni seamos unos ignorantes, porque el ocioso también se vuelve ignorante, sino que haya en nosotros el conocimiento del Señor Jesucristo. Muy bien, regresamos a nuestra cita de 2 de Samuel 11. A partir del versículo 3, dice ahí que por causa de estar ocioso, por no haber salido a la guerra y andarse asomando por el balcón a ver
lo que no tenía que andar viendo. David ve a Betsabé. Voy a hablar un poquito rápido de Betsabé. En el libro de las Crónicas habíamos leído en 1 de Crónicas 3 que la llamaban Betsúa. El nombre Betsabé significa hija de un juramento. El nombre Betsúa, la otra manera que la mencionan, es hija de riquezas. La palabra bat en hebreo es hija. Para los que les gusta aprender como a mí un poquito más, Ben es hijo, Bat es hija. Entonces Betsabé es hija de un juramento y Betsúa es hija de riquezas. No hay algún contexto por el cual le hayan dado ese segundo nombre de Crónicas. Y dice que David ve a Betsabé y mira su hermosura. Pregunta por ella y le dicen que Betsabé era la mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Un extranjero. Evidentemente, al decir que era Eteo, pues estamos hablando de un extranjero que era parte de los valientes de David. Eso sí, te lo quiero leer. Allá adelantito, al final de 2 de Samuel 23:39, está la lista de los valientes de David. Ahí están todos, 37 valientes que habían hecho grandes proezas. Y el último mencionado, si tú lees ahí, 2 de Samuel 23:39, dice Urías Eteo, 37 por todos. Ahí está mencionado, también en Crónicas está mencionado. ¿Quién era este Urías Eteo? Era un hombre cercano a David, era uno de sus valientes, de los que salió con él a la guerra, de los que hizo con él proezas por el poder que Dios les había dado. Era uno de los cercanos, por eso quizá en el diálogo que leímos ahorita en el 11 entre David y Urías Eteo ves una cierta confianza entre David y Urías Eteo, que Urías le dice, yo me voy a quedar aquí cerca, y dice, viva tu alma, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces había una cercanía entre ellos, no era alguien desconocido para David, era su prójimo. Entonces le dicen a David que Betsabé era mujer de Urías Eteo, uno de sus valientes. David tuvo en poco, ahí al final de este capítulo leemos, que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, y vamos a ver que el profeta Natán más adelante en el 12 le va a decir que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Y vamos a analizar todo esto. David tuvo en poco lo que Dios habló desde el desierto a Moisés desde el principio. Y tú y yo recordamos Éxodo 20, en donde están los 10 mandamientos, y el último, estamos en Éxodo 20, 17. ¿Qué dice ese último, el 10º mandamiento? Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás, en este caso en particular, la mujer de tu prójimo. Codiciar a la mujer del prójimo es pecado. La codicia viene de adentro. La codicia es algo interior, es algo que está en tus pensamientos, son deseos que tiene uno adentro, pero puede manifestarse, porque primero está en nuestra mente, en nuestro corazón, pero finalmente se puede manifestar o volverse un hecho en más pecado o en otro pecado, como el adulterio y la fornicación. David tuvo un poco esto. David sabía lo que estaba en la palabra de Dios. David sabía que si él había visto que ella era mujer de Urías Eteo, él no debió haberla codiciado y no debió haber hecho nada. Sin embargo, vimos que David la llama, manda por ella, duerme con ella, y finalmente esto hace que ella tenga un embarazo y venga a avisarle a David que estaba encinta. David, ahorita vamos a comentar también eso, intenta de inicio traer a Urías para convencerlo de que él se vaya a su casa y quizá encubrir el hecho de ese embarazo ya existente, pero Urías, por causa de su fidelidad a David y a Dios y al ejército y a estar en la batalla y a estar mirando por lo que le habían llamado, que era pelear a favor de Israel, él le dice no, porque el arca, Israel, Judá están bajo tiendas, y Joab y mis hermanos en el campo. Dice, ¿cómo voy yo a ir a mi casa y a dormir con mi mujer? Y Urías nunca se va,
aunque David más adelante dice que lo hace comer y beber hasta embriagarlo, Urías no se va. Es decir, nunca va a ver a Betsabé. Entonces, este fue una primer manera en que David intentó tratar este asunto, y entendemos claramente que en todo esto que leímos que hizo David, estos primeros intentos como de engaño quizá, o de encubrir el asunto del embarazo, de haber dormido con la mujer de Urías Heteo, todo lo que leímos es muy claro y no hay justificación alguna ni duda. Dice ahí al final en el 27, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue pecado todo esto. Vamos a leer algunas citas para que vayamos también tomando enseñanza de todo esto, porque de la propia cita aprendemos mucho, pero debemos buscar en la palabra todo lo que el Señor nos puede enseñar a través de otras citas, para que entendamos por qué fue desagradable delante de Dios que David haya tenido en poco la palabra de Jehová. Vamos a Proverbios 6:25. Hablaba yo de codiciar, porque ya habíamos visto que David había sido ocioso, y eso es un pecado. Pero ahora estamos viendo que David codició, y después por causa de esa codicia adulteró. 2 pecados más. Se añade pecado al pecado, ¿verdad? Y dice Proverbios 6:25, con respecto a la codicia: no codicies su hermosura en tu corazón. Está hablando de la mujer extraña. Ni ella te prenda con sus ojos. David, aunque esto es obviamente posterior, tenía conocimiento de esto por causa de lo que estaba escrito en los mandamientos. Vamos a leer porque son muchas citas, pero todas muy interesantes para aprender lo que está en la palabra de Dios. Porque en estos temas, sin duda alguna, sea la palabra de Dios la que hable y no nosotros. Mateo 5:28. Mira lo que dijo el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no está hablando ya del acto carnal de un adulterio o una fornicación, sino el Señor está diciendo, desde que tú miras y codicias a una mujer, en tu corazón ya estás adulterando. Es pecado el estar codiciando, aunque no se haya llevado a cabo. Pero aquí sabemos o miramos que David sí lo hizo. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Porque hace rato hablé que para el ocio, pues nos llenemos de virtudes espirituales para estar lejos del ocio. Pero vamos a ver con respecto a la codicia que puede llevar a adulterio y fornicación, ¿qué debemos hacer? Cuida tus ojos. Mateo 18:9. Vamos a ir viendo un par de citas, o una cita o dos en cada uno de estos apartados. Primero, cuida tus ojos. Mateo, dije 18:9. Y es continuación en la otra cita también de lo que estábamos leyendo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Cuida tus ojos, cuida lo que miras, tanto físicamente como aún hoy en día los peligros que hay en las redes sociales. Lucas 11:34, sigo hablando de cuidar tus ojos. Dice Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Muy bien. Entonces, eso fue Lucas 11:34. Cuida tus ojos. Segundo consejo que nos da la palabra. Cuida tu corazón. Regresamos a Mateo 15:19. Cuida tus ojos, pero también cuida tu corazón. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Entonces, cuida tus ojos, pero cuida también qué hay en tu corazón, cuál es tu tesoro, qué está abundando en tu corazón. Obviamente que a través de tus ojos pudieron haber entrado muchas cosas a tu corazón,
Por eso hay que cuidar tus ojos, pero también cuidar qué hay en tu corazón. Cuida tu cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Cuida tu cuerpo. Y dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, también por esta razón, porque tú eres templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, y sabes que debes cuidar tu cuerpo, huye de codicia, de adulterio, de fornicación, porque dice que este pecado es contra tu propio cuerpo. Cuida tus ojos, cuida tu corazón, cuida tu cuerpo. Otra manera que la palabra nos enseña, vela y ora. Mateo 26:41, porque nuestra carne es débil, ¿verdad? Y hay muchas cosas, deseos en nuestros ojos o de nuestra carne, pero si tú velas y oras, entonces no caes. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vela y ora. Finalmente, en este apartado, una cita más, Gálatas 5:13. Entiende para qué es la libertad que Cristo te dio. Entiende tu libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, cuida tus ojos, cuida tu corazón, cuida tu cuerpo, vela y ora, y entiende para qué es la libertad a la que tú fuiste llamado. No la uses como ocasión para la carne. Muy bien. Ahora, vamos a seguir estudiando todo esto que leímos ahorita. Estoy comentando en general todo lo que leímos. Ya ahorita entro al asunto a partir del versículo 14, en donde David entonces planea algo más, añade otro pecado. Pero quiero entrar en este asunto, porque este tipo de temas, a veces, por causa de las experiencias de cada uno, o de lo que hemos vivido, de lo que conocemos, hay temas que son más difíciles de oír y de entender para algunos. Pero yo quiero dejar claro este asunto. Y lo primero es retomar lo que está en Eclesiastés 7:20. La palabra de Dios es muy clara. Y recuerda que Eclesiastés, quien lo escribió, Salomón, hijo de David, todo esto que sucedió fue también de aprendizaje, lamentablemente a través de ello, pero también David tuvo que aprender y Salomón tuvo que aprender y entender lo que David le enseñó. ¿Qué es esto? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Me remito a lo que había dicho en Primero de Reyes al principio, 15:5, en donde decía que David en toda su vida hizo lo que Dios le mandaba y había sido agradable ante los ojos de Jehová, salvo lo que había sucedido con Urías Eteo, que es esto que estamos leyendo. Y es verdad lo que dice aquí la Biblia, no hay justo que no peque, porque la vida de David es una vida ejemplar, es una vida de la cual podemos tomar muchas enseñanzas como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero también debemos dejar claro esto, porque si no podemos caer en estar juzgando o en estar condenando. No hay justo que no peque, te lo vuelvo a leer, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sin embargo, no juzgues. La palabra lo que nos enseña es que mejor nos cuidemos de no caer, porque hay algunos que a partir de aquí descalifican a David, cuando que de acuerdo a la cita de Reyes que yo leí, tú puedes mirar que, y vamos hoy a ver, muy importante, por causa del corazón de David, que Dios se agradó de él, que hubo en él arrepentimiento, hubo un cambio en él, entonces Dios lo perdonó y el resto de su vida, dice, la vida de David fue agradable a los ojos de Dios. Entonces, cuidado también con eso, porque a veces descalificamos totalmente a alguien por causa del pecado. Si alguien se arrepiente y Dios le perdona, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? Pero vamos a ver esta parte entonces. Cuando haya pecado en nosotros, pide perdón a Dios y arrepiéntete, cambia.
Pero ahorita vemos este asunto. No juzgues, mejor cuídate de no caer. Primera de Corintios 10, del 12 al 13. No sé si lo había dicho, entonces lo menciono otra vez por si están apuntando, buscando. Primera de Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero debemos tomar esa salida que Dios nos está dando. Ahorita lo vamos a ver porque hay quienes, aunque Dios nos da salida, no quieren tomar esa salida, prefieren permanecer en el pecado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cada quien cuide sus propios pasos y no juzgues. Vamos a leer con respecto a la tentación. Santiago 1:12. Vamos a ver varias citas, varios pasajes, que esta cita de Corintios nos introduce a ello y es parte de nuestro tema. Yo hablé que el título era Tentación, Pecado y Arrepentimiento. Hay galardón en resistir la tentación. Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay galardón de parte de Dios en resistir la tentación. Vamos a leer otra cita, Mateo 6:13 en la parte A. Pídele a Dios que te libre de la tentación. Mateo capítulo 6, versículo 13a. Evidentemente que este es un pasaje muy conocido, está en Lucas también, es parte de lo que conocemos como el Padre Nuestro, y dice la palabra de Dios, Mateo 6:13, parte A: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pide a Dios que te libre de la tentación. Ahora, todos, y también eso lo vimos en 1 Corintios 10, todos somos tentados, pero ¿qué debemos hacer? Porque no hay nadie, el propio Señor Jesucristo, dice Hebreos, que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, no es una cuestión de que no haya tentaciones, sino qué hacemos con la tentación. Y aquí yo voy a abrir una llave. Todos somos tentados. ¿Qué debemos hacer? Y esta cita, segunda de Timoteo 2:22, nos va a ayudar. Y vamos a abrir aquí tres puntos. La leo. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 3 recomendaciones nos da este pasaje. Huye de, sigue hacia y corre junto con. Vamos a ver uno por uno, los repito. Todos somos tentados, pero ¿qué debemos hacer? Primero, huye de. Segundo, porque hay quienes solo se quedan, pues ya huí, pero ya me volvió a alcanzar la tentación. Entonces, esta cita nos da 2 pasos más. El segundo dice, sigue hacia. Ahí habla de sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y tercero, corre junto con. Es importante también con quién andas, con quién te juntas, con quién corres, con quién caminas. Vamos a cada una desglosar, explicarla con algunas citas. Primero, huye de la tentación. Primera de Pedro 2:11. Vamos a leer aquí 2 citas con respecto a huir de. ¿Huir de qué? De la tentación. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay batalla en nuestra alma, hay deseos en nuestra alma, pero aquí nos está diciendo abstente de esto. No ignoramos que hay esto en nosotros. No es decir, en mí no hay esto. Yo no tengo ese tipo de pensamientos. Sí los hay. Y aún el que lo negara, pues está mintiendo. Porque son deseos carnales y nosotros somos carne. Y hay esa batalla. Dice que batallan contra el alma. Pero, ¿qué dice aquí? Absteneos. Huye de esos pensamientos. Huye de esos deseos. Vamos a leer otra cita. La carta a los Romanos tiene mucho al respecto. No estamos estudiando Romanos y no vamos a meternos a todo lo que está ahí, pero tomamos Romanos 6:12. Romanos 6:12.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, huye de la tentación, es el primer paso. Todos somos tentados, pero ¿qué hacer? Huye, no te quedes, no participes, no dejes, que dice aquí, que reine en ti. El otro decía, abstente de todo esto. Esta cita dice que no reine en ti, de modo que si reina esa tentación, entonces dice, vas a obedecerla en sus concupiscencias. Y esto da a luz pecado, ¿verdad? Entonces no dejes que eso reine en ti. Resístelo, huye de ello. Segundo consejo que nos da esta cita, 2 Timoteo 2:22, sigue hacia. La propia cita decía que siguiéramos hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor. Entonces es seguir hacia qué? Pues hacia lo que la palabra de Dios nos enseña, hacia lo que Cristo nos ha revelado. Hacia allá es a donde debemos seguir. No solo huyas, porque te digo, hay quien dice, es que huí, pero me volvió a alcanzar la tentación y entonces ahora sí caí, ¿verdad? ¿Y cómo vas entonces a alejar todo eso? Cuando tú sigas hacia, cuando tú camines enfocado en quién, en Jesucristo y en su palabra. Hebreos 11, 25 al 27. Hebreos 11, 25 al 27 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces es una elección. ¿Hacia dónde sigues tú? ¿Hacia los deleites temporales que te causan gozo, pero que son del pecado? ¿O tú sigues hacia Dios? Es una elección. Tú tienes que escoger. Leo completo y me quedé en el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, hablando de los tesoros de este mundo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, seguir hacia significa tener tu mirada puesta en el Señor Jesús, porque dice el 27, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú tienes que seguir hacia Cristo, tú tienes que seguir hacia su palabra, tener ese enfoque en Él. Y esa es la manera en que tú vas a ser librado de caer en estas tentaciones. Hebreos 12, 1 y 2. Sigue hacia. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y fíjate, aquí ya no solo dice que sigas, sino que corras. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú y yo como hijos de Dios, entonces debemos tener nuestra mira, como dicen Colosenses 3:1, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque tú y yo hemos resucitado. Y aquí dice que estén puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La propia cita de 2 Timoteo 2:22 dice que estés puesto a tu mirada, tu camino, tus pasos, tu enfoque, tu visión hacia la fe, hacia la justicia y hacia el amor. ¿Y qué es todo esto? Pues lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Entonces, y vamos al tercero, todos somos tentados. ¿Qué hacer? Huye de la tentación, sigue hacia Cristo y su palabra y corre junto con, porque esto también es muy importante. ¿Con quién te mueves? ¿Con quién andas? ¿Qué influencias tienes? Vaya, para ser muy directos, ¿qué tipo de amigos tienes? ¿Qué pláticas escuchas? Porque todo esto va llenando tu mente, tu corazón y te lleva a otro tipo de pensamientos que te pueden llevar a pecar. Debemos correr, de acuerdo a la cita de 2 Timoteo 2:22, con los que son salvos por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo se comporta un salvo? Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Esta es la gente con la que tú debes correr juntamente, con la gente que debes tratar, hablar y recibir palabra, la gente que esté llena de la palabra de Dios. Dice el 24, Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Con quién tienes que correr? Con aquel que te estimule a buenas obras, no a malas obras. Que tú como hijo de Dios sabes por la palabra cuáles son buenas y cuáles son malas. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13.
Gloria a Dios. Y dice esta cita, en este mismo punto de correr junto con, ¿qué tipo de gente? Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mucha gente y en la propia iglesia rechaza la exhortación, pero aquí nos da la razón de la exhortación. ¿De dónde viene? De Dios, de su palabra. Pero unos a otros con la palabra de Dios también debemos exhortarnos para abandonar el pecado, porque dice que el que no es exhortado se endurece su corazón por el engaño del pecado. Es buena la exhortación, es sana la exhortación para ti, para mí. Corre con gente que te exhorta con la palabra de Dios. Última cita que doy aquí, Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué tipo de gente debes tú correr junto con? La gente que te está ayudando a ser edificado en Cristo Jesús, edificado como una casa sobre la roca, que cuando venga la tempestad, cuando venga la tentación, no se caiga fácilmente, sino que permanezca, edificándonos unos a otros, animándonos unos a otros con la palabra de Dios. Te repito entonces, todos somos tentados. ¿Qué hacer? Huye de, sigue hacia Cristo y su palabra, huye de la tentación, sigue hacia Cristo y su palabra y corre junto con los salvos, aquellos que te llevan a buenas obras, aquellos que te exhortan y aquellos que te edifican. Esa es la recomendación para este asunto de la tentación. Regresamos a nuestro contexto de 2 de Samuel. A partir del versículo 14, miramos que David entonces planea la muerte de Urías Eteo. ¿Qué propósitos tenía David? ¿Cubrir el pecado? ¿Quedarse con Betsabé? ¿Encubrir el hecho de un embarazo ya existente? No podemos decir específicamente cuál era, pero sí está plasmado en la Biblia el hecho que David entonces planea la muerte de Urías Eteo. Y porque manda a Joab, en resumen, y por propia mano de Urías Eteo a llevarle una carta en donde le dice, ponlo al frente de la batalla donde están los más valientes y para que ahí él sea herido y muera. Quería deshacerse de Urías Eteo. Entonces el pecado engendra más pecado. Si tú continúas por ese camino, el pecado engendra más pecado. Mira nada más en el caso de David, porque además más adelante dice que cuando llegara ese mensajero y le reportara todo que Joab le había dicho y le preguntara el asunto de por qué se habían acercado al muro, le dijera finalmente, pues Urías Eteo ya murió. Y ahí al final dice que David le contesta al mensajero, pues mándale decir a Joab que no tenga pesar por esto. Un homicidio de David fue el autor intelectual. En un sentido, Joab, aunque él quizá no fue el que le tiró la flecha, pero fue el autor material o participó a conciencia de esto. Y dice David, dile a Joab que no tenga pesar por esto. A veces la espada consume, a veces a unos, a veces a otros. Tú aliéntate y síguele, como si fuera un asunto restándole importancia, ¿verdad? El pecado engendra más pecado si se continúa por ese camino, porque mira, la ociosidad llevó a David a la codicia. La codicia lo llevó al adulterio. El adulterio lo llevó al homicidio. El homicidio lo llevó a la mentira. Es como una bola de nieve que si no la detienes, pues crece y destruye todo. El pecado engendra más pecado. Vamos a leer una cita al respecto. Santiago 1, 13 al 15. No dejes que crezca eso. No permanezcas en el pecado. No permanezcas en la práctica del pecado. Ese es el asunto. No es, como vimos en Eclesiastés, que no pequemos. No hay justo que no peque. Pero debemos detener esa inercia del pecado, ¿verdad? Y no deslizarnos hacia el pecado, sino decir, como nos dice muchas veces el pastor, achicar la lista, ¿verdad?, de pecados, luchar contra eso, abstenernos, huir de ese tipo de cosas, no practicarlas, no vivir en ello, no retener pecados,
para que podamos entonces romper esa inercia. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en tu corazón, en tus pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está entonces, el pecado engendra más pecado si se continúa por ese camino. Muy bien. En este asunto, que ya lo leímos y no estoy yéndome tan a detalle porque prefiero entrar a la doctrina, vimos una referencia ahí, nada más se las menciono rápido, a un tal Abimelech, hijo de Jerobaal. Cuando le dice todas las preguntas que le hará el rey, en el 21 dice que el rey en una de esas le va a preguntar al mensajero, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? Esta es una referencia a Abimelech, hijo de Gedeón. Esto lo estudiamos en Jueces 9, cuando él se pone por rey, y la muerte que está narrada en Jueces 9:53 fue precisamente esa, que una mujer le tiró un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza y quedó moribundo, y pidió que lo terminaran de matar para que no se dijera que una mujer lo había matado. Entonces, solamente esa referencia para que no les suene rara, o si no la recuerdan, la encuentran en Jueces 9. Ahí está toda esa historia, y al final, en el 9:53, ahí está la muerte de este tal Abimelech, hijo de Gedeón. Como diciendo a David, fíjate nada más, cometieron un error en la guerra infantil, algo que ya sabíamos: no te acerques a una torre, a un muro, porque te van a tirar aceite caliente, porque te van a tirar flechas, porque te van a tirar piedras. Y ¡ay, qué bárbaros, qué inocentes! Hicieron esto y por eso murió Urías Eteo. Todo era un engaño y era parte de mentiras. Todo esto que se había maquinado lamentablemente con David y dando instrucción a Joab para que Urías Eteo muriera. Y llegamos entonces al punto final. Urías muere. Ahí está en el 24, dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y oyendo esto, Betsabé dice que pues hace duelo por su marido, y pasando el tiempo de luto, David envió por ella y la trajo a su casa. Ella ya estaba encinta, ella ya tenía esa criatura en su vientre que era de David, y dice que entonces pues fue ella su mujer. Oficialmente, pues si ya era una viuda, la puedo tomar por mujer, y perdón que lo diga así, aquí no pasó nada. Pero sí pasó, porque dice el 27 al final: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahorita voy a entrar en el capítulo 12 a este tema, desde que a Dios no le podemos esconder nada. Vamos a leer el capítulo 12. Ya vimos la parte final, del 26 al 31. Nos quedan estos 25 capítulos por comentar y vamos a leerlo. Leemos completo para no perder contexto, del 1 al 25. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Dios le habla a David por medio del profeta Natán, y lo hace a través de una parábola, como Dios nos enseña muchas veces. Habla, ¿verdad?, así en parábolas, para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Y le habla a través de una parábola de un hombre rico y uno pobre, uno que tenía muchas ovejas, el otro solo tenía una, y el hombre rico le quita esa oveja que el hombre pobre tenía para darla a un caminante que había llegado a su casa, y esto despierta en David una indignación, un enojo, y dice que el tal debía ser castigado, ¿verdad? Debía morir y debía pagar con 4 tantos esa cordera, y señala a un David el pecado de este, dice: no tuvo misericordia. Entonces Dios le habla a David por medio de Natán a través de esta parábola para hacerle entender a David el mal que había hecho. A veces para nosotros es muy fácil mirar el pecado del prójimo, pero no miramos o no queremos mirar el pecado propio. Mateo 7 del 1 al 5. Para que cambiemos esta actitud. Porque mientras oyó de otro, pues sí señaló David el mal. Y muchas veces no queremos mirar o no queremos entender nuestro propio pecado. David sí lo hizo. Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a leer otras citas al respecto de esto. Salmo 19, 12. Un par de citas de los salmos. Salmo 19, 12 dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que a veces miramos o entendemos, pero no queremos reconocerlas ni cambiar. Y hay cosas que a veces no alcanzamos a entender, pensamos que estamos obrando bien o que no estamos pecando, pero debemos, en este salmo que es de David, así está escrito, Salmo 19, 12, entender, porque dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces no nos damos cuenta. Entonces le dice al Señor: líbrame de los que me son ocultos. Cuando tú ores, pídele al Señor perdón por todos tus pecados,
de comisión, las cosas que hagas, de omisión, las cosas que dejes de hacer, de prevaricación, cosas que traicionan al Señor. Pero también dile, Señor, muéstrame los que son ocultos y líbrame, Señor, de ellos. Muéstrame para que yo también por eso te pida perdón y líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Salmo 139, que también es un salmo de David. Salmo 139, 23 y 24. Dice aquí, ¿cómo hace Dios esto? Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Deja que Dios entre a tu corazón, déjalo que Él obre. Pruébame y conoce mis pensamientos. De todos modos Él conoce todo, pero el propósito es cuando tú dejas que Dios obre. Y ves si hay en mí camino de perversidad. Ahí es lo que yo decía, Señor, muéstrame lo que me es oculto, muéstrame si mi camino está mal, si hay perversidad en mi camino. ¿Y para qué? Finalmente dice, y guíame en el camino eterno, en el camino de Jesucristo, en el camino de rectitud, de justicia, de paz, en el camino de verdad, de bendición, el camino eterno, ¿verdad? Entonces, para que entendamos que debemos también cada uno de nosotros estar conscientes, porque es muy fácil juzgar, mirar el pecado de los demás, y aún ahorita que estamos estudiando a David, podría ser muy fácil señalar David pecador, pero todo esto es para que nosotros examinemos nuestra propia vida a la luz de la palabra, incluyendo este asunto de David, a la luz de toda la palabra, y podamos entonces entender lo que estamos haciendo mal delante de Dios, en donde hay pecado, en donde hay perversidad, y pedirle al Señor que nos libre de ello, nos limpie y nos guíe en el camino eterno. ¿Podía David esconder de Dios su pecado? ¿Podemos nosotros? Ahí mismo en el Salmo 139, quiero aprovecharlo que estamos ahí, quiero leer los primeros versículos. Salmo 139, versículos 1 al 12. Porque no podemos esconder nada de Dios, ni podemos escondernos de Dios nosotros. David estaba intentando, quizá en esta estrategia de que Urías fuera a su casa con su mujer y después de deshacerse en batalla de Urías, de que muriera, esconder el pecado. Pero David no podía esconder su pecado de Dios. No había ninguna estrategia, ninguna forma, ni para ti ni para mí la hay, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce y no hay forma de esconderse de Él. Todo le es manifiesto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entendamos eso, temamos a Dios y mejor nos pongamos a cuentas con Dios. No querramos esconder o negar el pecado. Salmo 139 del 1 al 12. Y también, como te dije, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Eso es contigo y conmigo también. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David no podía esconder su pecado. Nosotros tampoco podemos esconder el pecado delante de Dios. ¿Por qué? Hebreos 4:13. Dice la palabra de Dios. Repito, Hebreos 4:13. Dice así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No se trata de negar el pecado, no se trata de esconderlo, de querer engañar a Dios o de querer encontrar alguna manera de que Dios no se dé cuenta o no mire o ignore el pecado. Esto no va a suceder porque todas las cosas son manifestadas en su presencia, están desnudas y están abiertas a los ojos del Señor. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a seguir estudiando.
regresamos al contexto de 2 de Samuel 12. Dios le dice en el versículo 8, te habría añadido mucho más. Imagínate todo lo que David ya Dios le había entregado y le dice Dios, si tú no hubieras pecado, yo te habría añadido mucho más. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado destruye la bendición. El pecado detiene la bendición o aún la perdemos por causa del pecado y dice Dios, te habría añadido mucho más. ¿Cuántas cosas no recibiríamos si nuestros caminos fueran rectos delante del Señor? Versículo 9, le dice el Señor, porque vimos muchas cosas que David pecó, pero ¿cómo lo resume el Señor? Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y tú y yo no ignoramos la palabra de Dios, no tengamos en poco la palabra de Dios, no tengas en poco todo lo que acabamos de leer y todo lo que vamos a leer a continuación, no lo tengas en poco, no tengas en poco su nombre, no tengas en poco su sacrificio, la sangre que él derramó para pagar por tus pecados, por mis pecados, no tengas en poco las palabras que Él nos ha hablado, no la menosprecies, no la desprecies, no tengamos en poco la palabra de Jehová, porque el hacer esto nos lleva a hacer lo malo delante de sus ojos. Cuando tú tienes en alto valor la palabra de Dios, entonces procuras hacer lo bueno, no lo malo. En el versículo 10 al 12 también aprendemos este principio, que el pecado tiene consecuencias y castigo. Dios nos perdona si tú y yo nos acercamos con corazones sinceros, le pedimos perdón, nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero debemos tener claro una cosa, que el pecado trae consecuencias y castigo. Te quiero poner un ejemplo cotidiano, digamos, o más bien actual, que pudiera dar a entender este asunto. Una jovencita que fornica y queda embarazada. Y ella se arrepiente sinceramente de todo corazón y le pide perdón al Señor por este pecado, ¿verdad? Porque está arrepentida genuinamente. Pero la consecuencia de ese pecado, que en este caso es una criatura en su vientre que va a venir, que va a nacer, que quizá está en un tiempo prematuro, porque voy hablando de una jovencita, que quizá va a ser una madre soltera, que quizá eso vaya a traer en algún problema, en algún momento dificultad para que siga estudiando o para que se mantenga para el dinero o en su casa, si sus papás la apoyan. Hay veces que los papás no las apoyan. Imagínate cuántas cosas puede traer. Entonces no es que Dios no le haya perdonado, pero el pecado tiene sus propias consecuencias y el pecado tiene su propio castigo. ¿Cuál es el propósito del castigo? Porque no es para nosotros como hijos de Dios nada más porque sí. Ahí está donde se equivocan muchos en decir, pues Dios es malo, Dios no nos ama, Dios, yo ya le pedí perdón y hubo consecuencias o hubo un castigo por causa del pecado y se alejan de Dios. Es que no han entendido para qué Dios trae el castigo. Hace rato yo dije que la exhortación es buena, no la rechaces. Pues también la corrección de Dios es buena, porque tiene un propósito. Salmo 39, 11, en la parte A. Lo vuelvo a repetir. Salmo 39, 11a dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Dios tiene el propósito de corregir nuestro camino. No nos quiere destruir, no nos quiere hacer mal, nos quiere enderezar, nos quiere poner en sendas derechas, nos quiere poner en el camino que lleva al Padre, con el propósito de Dios de corregir al hombre. Ese es el propósito del castigo. Lo leo, con castigos por el pecado corriges al hombre, porque cuando nosotros pecamos, como ya te lo dije anteriormente, pues estamos menospreciando a Dios y Dios no quiere que ninguno de los suyos se pierda y tiene que usar su vara y su cayado para regresarnos al buen camino. ¿Cuáles fueron las consecuencias y el castigo del pecado de David? Se mencionan aquí tres principales, hay una cuarta pero la mencionamos más adelante, tres que se mencionan en estos versículos del 10 al 12. No se apartará jamás de tu casa la espada. Ese es el primero. Segundo, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. David había tenido muchos enemigos, pero de fuera, aún el rey Saúl, pero ahora dice, no se va a apartar jamás de tu casa la espada, y yo haré levantar el mal sobre ti, pero de tu misma casa. El tercero, la tercera consecuencia, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo públicamente, porque tú lo hiciste en secreto, queriendo ocultar, engañar. Dice, pues yo voy a hacer esto
a la luz de todo el pueblo, a los ojos de todos públicamente. Estas 3 consecuencias se van a cumplir, porque lo que Dios habla se cumple. Y ya las estudiaremos, porque cuando veamos a partir de la próxima clase el asunto de Amnón y Tamar, veamos más adelante de Absalón, veamos de Adonías, los propios hijos de David, Amnón, Absalón, Adonías eran de sus hijos mayores, Tamar era su hija. En los propios hijos de David, en todo lo que vamos a ver ampliamente en las próximas clases, vamos a ver que se cumplieron estas 3 consecuencias por causa del pecado de David. En el versículo 13 viene quizá para mí la parte pues más importante, porque hemos hablado de la tentación, hemos hablado del pecado y de todo lo que esto significa, y tenemos claro que Dios no quiere que permanezcamos en ello. Entonces, ¿qué hacer? Y vamos a hablar de la tercera parte, el arrepentimiento. Y esto es para mí lo más importante que tú debes hoy entender. Dice el 13, lo voy a volver a leer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David reconoce el pecado y se arrepiente. Dios, que mira el corazón, que conoce todo de antemano, Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, Él todo lo sabe. Él mira y Él conoce el corazón de David y sabe que David está arrepentido. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David, porque tú dirás, a Saúl no, pareciera que no se le dio oportunidad. Sí se le dio, lo que pasa es que Dios miró el corazón de Saúl y miró que no había en él arrepentimiento de las obras malas que él había hecho delante de Dios, y por ello fue desechado, y por ello finalmente también tuvo que morir. Pero Dios miró el corazón de David, y conociendo el corazón de David, miró que David estaba arrepentido. Y ahorita vamos a leer el Salmo 51, en donde vas a ver que claramente está ahí expresado en ese salmo el corazón de David en arrepentimiento, que es el corazón que Dios quiere en ti y en mí, que sea quitada la dureza, que sea quitada esa soberbia de decir, pues ya pequé, pues me pongo más duro, pues ya me va a castigar Dios, pues ya me alejo de él. Pues no, sino Dios lo que quiere es que tú inmediatamente, o sea, no te esperes. Si tú cometiste un pecado, no te esperes, pues en lo que se me pasa la sensación de lo que acabo de hacer, pues ya veré si en unas horas, en la noche, mañana o algún día le pido perdón a Dios y me arrepiento. No, inmediatamente. David, en cuanto oyó estas palabras, inmediatamente reconoció y se arrepintió y dijo: pequé contra Jehová. Y Dios ama eso. Ahorita vamos a ver qué es lo que Dios ama, cuáles son los verdaderos sacrificios de Dios. Y de inmediato también viene entonces una respuesta de parte de Dios. Y de inmediato es dicho por Dios a través de Natán: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuál era el castigo para un adúltero en la ley? De acuerdo a Levítico 20:10, que lo buscamos rápido, ya lo tengo yo por aquí cerca. Levítico 20:10 dice muy claramente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿cuál era el castigo? De acuerdo a la ley, el adúltero debía morir indefectiblemente. ¿Por qué David no murió? ¿Por qué está escrito ahí al final: no morirás? Porque Dios, dice ahí, remitió su pecado a causa del reconocimiento del pecado y de arrepentirse. La palabra remitir, si a lo mejor no te suena tan normal o no la acabas de entender, significa en el español enviar o despedir. Pero ahorita te voy a leer también un poquito, en la palabra, este contexto. Y mira, es bien importante, y estamos ahí en el propio versículo 13, que inmediatamente que David reconoce y se arrepiente y dice: pequé contra Jehová, inmediatamente Natán le dice: Jehová ya remitió tu pecado y no vas a morir por causa de este pecado. Hay consecuencias, hay castigo que le expresó ahí arriba, ¿verdad? Y que va a venir otro más adelante, ahorita en el 14. Pero le dice: tu pecado, que sería motivo de muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice, ha sido remitido. Como muchas cosas en la vida de David, esta es una mirada a la obra de Jesucristo. Que yo sé que David estaba en tiempos de la ley, pero hay muchas cosas que ya te he expresado que Dios le manifestó, que eran parte del pacto de gracia de Jesucristo. La remisión en el Antiguo Testamento significaba perdonar al deudor, porque te dije que iba a definir lo que era remisión, pero de acuerdo a las Escrituras. En Deuteronomio 15:2 dice muy claramente, Deuteronomio 15:2: y esta es la manera de la remisión:
perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Entonces, ¿qué era la remisión? Era perdonar al deudor y no volverle a demandar más esto. Y no era remisión de hombres, sino dice ahí, es la remisión de Jehová. Esto que sucedió con David es una mirada a la obra de Jesucristo, a lo que tú y yo estamos viviendo, porque nosotros estamos en el pacto de gracia de Jesús. Y por eso es que yo insisto en no menospreciar y sino volvernos al Señor y arrepentirnos, porque mira cuán grande amor tiene Dios por nosotros, que nos da esta gracia, esta oportunidad en Jesús. Y te voy a leer algunos versículos de lo que sucedió aquí con David. Aunque él vivió en tiempo de la ley, él experimentó esta remisión de pecados que tú y yo hoy tenemos en Jesucristo, y vamos a entenderla. Primero, la sangre de Jesús es derramada para remisión de pecados. Mateo 26 al 28. Perdón, Mateo 26, 28. Y vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice de la siguiente manera: porque esto es mi sangre, es Jesús hablando, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No es para cubrir solamente o para alejar, sino dice que en la sangre de Jesús hay remisión de pecados, perdonar al deudor y no demandarle más esto. Y es muy sorprendente mirar que aquí dice que Dios le dijo que le había remitido su pecado. Vamos a otra cita. Hebreos 9:15. Estamos hablando de lo que de la mirada que nos dio a la obra de Jesucristo, esto que sucedió con David, que tú y yo ya podemos o ya estamos experimentando en nuestra vida, y no debemos despreciarlo. Un nuevo pacto que remite las transgresiones hechas bajo el primer pacto. Fíjate nada más, porque entonces era válido que esto sucediera con David. Hebreos 9:15. Así que, está hablando de Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna en Jesucristo. Y era lo que estaba aquí mostrando el Señor. Hay un nuevo pacto que remite las transgresiones hechas bajo el primer pacto. Por eso David pudo ser perdonado de muerte por causa de ese adulterio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto tú y yo ya lo sabemos. Y yo te voy a hacer una pregunta. En este contexto, en lo que estamos leyendo, ¿cuándo David fue y presentó un sacrificio por ese pecado? No, ¿verdad? No presentó un sacrificio cruento. Y dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, no ha habido un sacrificio de sangre para la remisión del pecado de David. O sea, en este contexto, inmediatamente que él reconoce su pecado, inmediatamente se le dice que ha sido remitido. Porque Dios le dijo esto a través de Natán. Porque donde hay remisión de pecados y de transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. ¿En dónde dice esto? En Hebreos capítulo 10. Perdón, aquí perdí mi cita. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Hebreos 10, 18 dice lo siguiente: pues donde hay remisión de estos, ¿qué son estos? Lee arribita, dice pecados y transgresiones. Dice, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice arriba el 17. Pues donde hay remisión de estos, de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que ya ha sido remitido ya no requiere de más ofrenda. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente David entendió en esto que sucedió con él? David entendió que Dios, más que ofrendas, más que sacrificios y holocaustos, lo que Dios deseaba, el sacrificio de Dios, era un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado como sacrificio vivo que Dios no despreciará jamás. ¿En dónde está expresado esto? Porque tú dirás, bueno, ¿de dónde saca eso si nada más dice pequé contra Jehová? Vamos a leer, como ya te dije, el Salmo 51. Si tú ves el título de ese salmo, dice muy claramente, y lo voy a leer completo: al músico principal, Salmo de David,
cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Estamos exactamente parados en ese punto en donde el Espíritu inspiró y puso en el corazón de David este canto, y estuvo en el corazón de David esta verdad. Estuvo en el corazón de David que Dios miró, que era un corazón sincero, que había un espíritu quebrantado en él, que había un corazón contrito y humillado, reconociendo el pecado y arrepintiéndose de él. Ahorita voy a hablar del arrepentimiento. Lo vamos a leer completo y vamos a entender entonces por qué a David le fue remitido este pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Primero, el corazón contrito y humillado. Primero, el espíritu quebrantado. Primero, el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado. Y entonces, dice David, te agradarán nuestros sacrificios, Señor. La ofrenda, el holocausto que presentemos sobre tu altar. Gloria a Dios. Vuelve a leer, a meditar. Ahí está muy bien explicado. Yo no quiero añadir más porque este salmo es muy claro, muy poderoso, muy potente en cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios cuando hemos pecado delante de Él. Reconocer que el pecado no es de Él, que Él es justo en su palabra y que su juicio es puro, que nosotros somos los que hemos pecado y que debemos reconocer nuestras rebeliones, nuestra maldad, nuestro pecado delante de Él y rogarle al Señor: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí, porque Él es el único que te puede purificar y serás limpio. Él es el único que te puede lavar y serás más blanco que la nieve. Es el único que puede quitarte el peso del pecado y volverte al gozo de la salvación. Él es el único que puede crear un corazón nuevo, un corazón limpio en ti y renovar tu espíritu y hacerlo recto. Señor, que esta sea nuestro clamor y nuestra oración del corazón delante de ti. Perdónanos y borra nuestras rebeliones, lávanos de nuestra maldad y límpianos de todo nuestro pecado. Y cuando seas libre, entonces dice ahí que tus labios van a ser abiertos y publicarás la alabanza del Señor. Y muchos van entonces a creer cuando tú les hables como yo te estoy hablando hoy, porque le enseñarás a los transgresores y los pecadores se convertirán al Señor, porque Él es el único que puede perdonar los pecados por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios desea arrepentimiento en nosotros. Voy a hablar entonces de lo que es el arrepentimiento, aunque creo que este salmo nos ha ayudado mucho. Vamos a hablar del arrepentimiento. En hebreo existe este término, arrepentirse y arrepentimiento es la misma raíz. En griego también es la misma raíz para arrepentimiento o para el verbo arrepentir o arrepentirse. En hebreo, nakham
es decir, en todo el Antiguo Testamento, significaba suspirar, lamentarse, compadecerse. Esto habla de la actitud que debemos tener ante el pecado. Debe ser para nosotros el pecar una cuestión de lamentarse y de compadecerse. Pero el término en griego nos da un paso más, porque la palabra metanoia o metanoeo, que es la primera que dije es el verbo, la segunda es el sustantivo, metanoia, significa en griego pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción, es decir, estar compungido en tu corazón, y reversión de la decisión. Todo eso significa metanoia. Entonces, no solamente es lamentarse, yo soy pecador y dar golpes de pecho, sino es cuando reconoces eso, reconoces que eres pecador, como Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, reconoces que hay pecado en uno, entonces digas, voy a cambiar, voy a revertir mi decisión de pecar, voy a revertir mi decisión de andar por este camino de maldad, voy a pensar diferente, voy a reconsiderar lo que estoy haciendo y en ese sentimiento de compunción, de lamento en mi corazón, voy a cambiar de camino y me voy a ir al camino correcto. Vamos a leer con respecto al arrepentimiento algunas citas. Romanos 2:5. En todo esto que te estoy diciendo, y eso es lo que yo deseo que suceda en ti, no endurezcas tu corazón. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando tú escuches estas palabras, no endurezcas tu corazón. Haz como David, arrepiéntete, humíllate delante del Señor. No endurezcamos el corazón, porque el que endurece su corazón ante la exhortación, ante el castigo del Señor y ante un llamado al arrepentimiento, está atesorando, dice, ira para el día de la ira y para el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿En dónde está también esta idea complementada? En Apocalipsis 2:5. Solamente leo esta cita. Apocalipsis 2:5. Arrepiéntete para que no seas quitado de tu lugar. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es un llamado al Señor. Aún en el libro del Apocalipsis es uno de los mensajes a las iglesias en que el Señor le dice, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, vuelve a hacer las cosas que yo te mandé. Y porque dice, si no, dice, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, en este mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús nos llama a arrepentirnos del pecado. Toda la predicación de Jesús tenía que ver con esto. La predicación previa de Juan el Bautista tenía que ver con esto. Dios todo el tiempo nos está llamando. Ve cuántas citas te he dicho el día de hoy y podría haber usado muchas más. Jesús nos está llamando a arrepentirnos del pecado. 2 citas, Mateo 9:13 en su parte B y Lucas 5:32. Voy a la primera. Mateo 9:13, parte B, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿pero a qué? Al arrepentimiento. Jesús nos está llamando a arrepentirnos del pecado y abandonar nuestra condición de pecadores. Y esta misma cita la leemos en Lucas 5:32, que ya les había yo mencionado, y dice esta cita, Lucas 5:32, palabras de Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús nos llama a arrepentirnos del pecado. ¿Quién puede contradecir la palabra del Señor? ¿Quién puede contradecir lo que Jesús está diciendo a lo que nos está llamando? Hay de aquel que lo haga. Hay que tener temor de Dios. Romanos 2:4. No menosprecies la paciencia de Dios. Arrepiéntete ya. No menosprecies la paciencia de Dios. Como te dije, no lo dejes para mañana o para cuando sea viejo. Tú no sabes lo que va a suceder mañana. Tú no sabes lo que puede suceder en un minuto. No menosprecies la paciencia de Dios. Arrepiéntete ahora. Arrepiéntete ya. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
No menosprecies este tiempo que Dios nos ha dado de paciencia, que muchos dicen, pues todavía no ha venido el Señor, todavía hay tiempo, estamos en la gracia. No, el arrepentimiento es un acto para ahora, para ya, para hoy. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, 2 Corintios 7:10, es para salvación. 2 Corintios 7:10. Aquí habla de ese proceso de tristeza, de contrición en el corazón, que leíamos en los términos en hebreo y en griego, pero habla que eso te lleve al arrepentimiento, que es para salvación. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. No vuelvas atrás del camino de la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento, produce arrepentimiento para salvación. Finalmente, te quiero leer en cuanto al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. Y es una otra cita muy interesante y fuerte. El que no se arrepiente de sus pecados perece, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Tú y yo y toda la humanidad, pero el que no se arrepiente de sus pecados, perece. 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que no se arrepiente, dice, perece, y Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Muy bien. Y hay más que hablar del tema, pero regreso al contexto para terminar este estudio. Regreso al contexto de 2 de Samuel. Y en el versículo 14 ya habíamos visto consecuencias y castigos del pecado de David, pero dice que aquí una cosa que se añadió: el pecado hace que los enemigos de Dios blasfemen de él. Cuando nosotros es manifestado el pecado, dice aquí que puede llegar a esto, que haga que por causa del pecado, como dice aquí, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, entonces hubo una consecuencia más, que el hijo que había nacido tenía que morir. En el versículo 15 se cumple lo hablado por Dios a través del profeta Natán, porque dice que Natán se volvió a su casa después de haber dicho todo esto, y lo que Dios había hablado se cumplió. Y Jehová hirió al niño de Betsabé que le había dado a David, y dice que enfermó gravemente. Ahora, en estos siguientes versículos del 16 hasta el 23, vienen para mí dos lecciones tremendas, durísimas, pero que son cosas que debemos aprender y que aún la palabra está probando nuestro corazón. Son tremendas, son durísimas lo que está aquí escrito. Es durísimo. Cualquiera que sea padre se duele de leer esto. Pero estas lecciones las debemos aprender porque aún en las cosas más difíciles, Dios está mirando si nuestro corazón es conforme al de Él. 1. Mientras haya oportunidad, porque el niño enfermó gravemente, pero no había muerto. Mientras haya oportunidad, humíllate, ruega, ayuna, llora, busca la misericordia de Dios. Porque como dice David, quizá Dios oirá y tendrá compasión. Es durísimo leer esto, oír esto, pero es la primera lección que aprendemos de estos versículos. Mientras haya oportunidad, humíllate delante del Señor, ora, ruega, ayuna, llora, quebrántate delante de Él, busca la misericordia de Dios, porque quizá Dios oirá y tendrá compasión. Pero la segunda lección quizá es más dura, pero también es muy contundente. Si Dios en su voluntad ya decidió algo y se cumplió, entonces dice aquí que la lección es: levántate, lávate, úngete, cambia tus vestidos, entra a la casa de Dios y adóralo, y después come y sigue adelante. Pudiera parecer alguien decir: qué frío es esto, qué duro, porque aquí estamos hablando del escenario que el hijo de David murió, el hijo de Betsabé murió, y Dios
en su voluntad cumplió ese castigo. Pero David no se quejó, no se enojó, no se alejó de Dios, no se deprimió. Qué difícil, pero por eso es que David agradaba a Dios. Porque cuando tú y yo, mientras hay oportunidad, es válido que estemos clamando, rogando, buscando la misericordia de Dios. Quizá Dios oirá y tendrá compasión. Pero si Dios ya determinó algo, en este caso, y siendo pues uno de los ejemplos más claros, aún para nosotros, la muerte, entonces levántate, úngete, lávate, entra a su casa y adóralo. Dale gracias a Dios porque esa fue su voluntad. Dale gracias a Dios por lo que Él determinó, por la obra que Él hizo. Dale gracias a Dios. Y levántate porque tienes que seguir adelante. Levántate porque Dios todavía tiene propósitos porque tú sigues aquí. Levántate, come y sigue adelante. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Porque eso le decimos a Dios. Hágase tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Pero ¿en verdad estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿O solo la aceptamos si Dios hace lo que nosotros queremos o pedimos? Porque pareciera que a veces solo ahí es cuando aceptamos o decimos aceptar la voluntad de Dios. Pero en estas cosas tan duras, a veces no lo hacemos. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús padeció. Jesús estuvo en esta tierra. Jesús caminó en los mismos lugares sobre los que tú y yo caminamos. Jesús fue tentado. Jesús respondió de esta manera, porque también hubo aflicción en su alma, en su corazón. Vamos a Mateo 26, 39 y 42. Mateo 26, 39 y 42. Dice la palabra del Señor. Esto es a nada de que el Señor Jesús fuera crucificado. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, como David oró, pase de mí esta copa. Ahí está el primer escenario. Mientras hay oportunidad, busca la misericordia de Dios. Quizá Dios oirá y tendrá compasión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aquí está la segunda lección. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús murió en la cruz, porque esa era la voluntad de Dios. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lucas en ese pasaje dice: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad perfecta de Dios o solo la aceptaremos si Dios hace lo que nosotros queremos o pedimos? Jesús tuvo esta lucha, pero finalmente le dijo: Padre, y es lo que tú y yo le debemos decir: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En los versículos 24 y 25, David consuela a Betsabé y ella da a luz un hijo. ¿Y quién es este hijo? Betsabé le pone por nombre Salomón. Esta palabra Shelomó significa pacífico. Eso significa Salomón, pacífico. Y dice que Dios amó a este hijo y aún envió mensaje por medio de Natán que para Dios no era Salomón, para Dios era Jedidías. Yedidiá significa amado de Jah, amado de Jehová, porque Dios lo amaba. Y este es el nacimiento de Salomón, del cual pues ya también estudiaremos ampliamente. Con esto terminamos la clase, porque los versículos 26 al 31 ya los comentamos, ya los hablamos, y le doy gracias a Dios porque son temas muy difíciles, pero son temas sumamente importantes, torales, totalmente principales para nosotros como hijos de Dios, entender lo que es la tentación y el pecado, pero sobre todo lo que es el arrepentimiento. Muy bien, espero que todo lo que la palabra de Dios te enseñó, todos los pasajes que leímos, permanezca en tu corazón para que podamos vivir, no solo entender y creer, sino por ello vivir la palabra de Dios.
vamos al aprendizaje de los textos. Antes de ello, queda de tarea para la próxima semana 2 capítulos más, capítulo 13 y 14, y precisamente vamos a hablar de estas consecuencias que vinieron sobre la casa de David. Vamos a hablar del asunto de Amnón y Tamar y cómo Absalón, por lo que sucede, toma una actitud violenta y de venganza. Y vamos a ver todo lo que sucedió en este primer asunto con respecto a que en la casa de David habrá espada y de su propia casa le vendrá ese mal, y para entonces ya de ahí entrar en el asunto de Absalón en futuras clases. Muy bien, entonces queda de tarea 2 de Samuel 13 y 14. Vamos al aprendizaje de los textos. Nos quedó esta semana el aprender de la palabra de Dios. Estamos, recuerda, en Isaías, el capítulo o la cita de Isaías 49:13. Entonces vamos a ponernos de pie, todos juntos vamos a repetirla y aprender de esta palabra y darle gracias al Señor, que aún la creación se une a la adoración, a la alabanza a Dios por la obra que Él ha hecho en su pueblo, la consolación que Él nos ha traído por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, y porque el Señor es el que nos manifiesta también su misericordia y su gracia. Todos juntos, Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49:13. De repaso tenemos Isaías 43, 1b al 3a. Todos juntos, Isaías 43, 1b al 3a. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1b al 3a. La nueva cita de aprendizaje está en Jeremías 31:3. Acompáñame al siguiente libro profético y vamos a esta cita de Jeremías 31:3. Aprendemos todos juntos, lea ahí conmigo. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Gracias, Señor, por tu gran amor eterno y por tu misericordia, Señor, que nos ha alcanzado. Jeremías 31:3. Todo es todo lo que tenemos para esta clase. El Señor te bendiga y mantente estudiando la palabra del Señor y buscando en el Espíritu Santo que nos sean reveladas todas las cosas, porque Él nos guiará toda verdad y porque la unción nos enseñará todas las cosas. El Señor te bendiga, sea contigo, y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.